Del Perú, soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 103 de la emergencia por el coronavirus. Estamos comentando el decreto supremo que acaba de publicarse en el que se establecen medidas de convivencia en lo que se denomina cuarentena focalizada. ¿De acuerdo? Está en el artículo 2, cuarentena focalizada. ¿Qué dicen? Que los niños, niñas y adolescentes menores de 14 se mantienen en aislamiento social obligatorio, cuarentena. Y además se mantienen en cuarentena niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores de 65 años y que presenten comorbilidades conforme lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional, ¿no? Que sean pacientes de riesgo, ¿ya? También se mantienen en cuarentena. Esos dos grupos. Y también se mantienen en cuarentena los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, ¿eh? En los cuales está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso de servicios y bienes esenciales. O sea, como lo venía dictando o como se venía practicando en todo el resto del país, ¿no? O sea, lo que están diciendo aquí es Arequipa, repito, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash se mantienen en cuarentena. Niños, niñas y adolescentes de 14 años para abajo se mantienen en cuarentena. Adultos mayores de 65 años a más y aquellos que sean pacientes de riesgo se mantienen en cuarentena. Todos los demás practicamos vigilancia de prácticas saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia sanitaria. Distanciamiento social no menor de 1 metro, lavado frecuente de manos, mascarilla, protección a adultos mayores y personas en riesgo, promoción de la salud mental, tamizaje, fortalecimiento de los servicios de salud, datos abiertos, gestión adecuada de residuos sólidos. Y aquí también se ponen pautas respecto a cómo se debe convivir en los bancos, solo hasta el 50% de aforo. Las Fuerzas Armadas y la Policía ejercen la fiscalización y la supervisión. Por eso se mantiene el estado de emergencia. Mercados, supermercados, establecimientos comerciales, ¿no? Para que la gente vaya. Igual, aforo 50%, distancia de no menos de 1 metro. ¿Ya? Desplazamiento excepcional fuera del domicilio de niños, niñas y adolescentes, también deben salir con una persona mayor de edad que reside en el mismo domicilio. ¿Ya? A ver, ¿y qué pasa? Me preguntan, ¿qué pasa con el toque de queda? Bueno, el toque de queda se mantiene. El toque de queda será, vamos a leer, ¿ya? Para que quede claro. Durante la vigencia del estado de emergencia nacional, este nuevo que comienza el 1 de julio, y de acuerdo a este decreto, hasta el 31 de julio, o sea, todo el mes de julio, habrá inmovilización social obligatoria o toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, ¿ya? Lunes a domingo, a nivel nacional. Con excepción de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. El toque de queda en estas regiones que acabo de mencionar va de 8 de la noche a 4 de la mañana. Y el día domingo, la inmovilización social obligatoria es todo el día. Lo de los domingos no cambia, sigue igual. ¿Ya? Para que quede claro, domingos todos en la casa. Es lo que dice este decreto. Y el toque de queda, como repito, de 10 de la noche a 4 de la mañana, a excepción de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, regiones en las que el toque de queda va de 8 de la noche a 4 de la mañana. ¿Ya? Eso es en líneas generales lo que nos está diciendo este decreto. Por cierto, no hay reuniones y concentraciones de personas. No se pueden hacer desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas que pongan en riesgo la salud pública. ¿Ya? Vamos a conversar con la ministra de la Producción, Rocío Barrios, justamente sobre este decreto que está señalando nuevas normas de convivencia, cuarentenas focalizadas,
Domingos igual, toque de queda, pero ya con mayor posibilidad de movilizarse, con las excepciones, o mejor dicho, las normas de esta nueva convivencia. 1 metro de distancia, mascarilla, alcohol en gel. Ministra, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto estar contigo. El gusto es mío. A ver, entonces, quiere decir que desde el miércoles 1 de julio comienza esta cuarentena focalizada, ¿no es verdad? La gente sigue preguntándome por los domingos. El ministro de Salud ayer nos dijo que estaban evaluándolo, pero parece que al final han decidido que el domingo sigue tal como está. ¿Qué ha pasado? A ver, te comento. Primero vamos a diferenciar el país en 2 sectores para que todos nos entiendan. Ya. Primero empezamos por las 6 regiones de riesgo. Sí. Arequipa, Ancash, Ica, Huánuco, San Martín, Junín y Madre de Dios. 7. ¿Ok? 7. En esas regiones se mantiene la cuarentena. Ya. ¿Ok? Se mantiene la cuarentena, pero el horario de inmovilización será de 8 de la noche a 4 de la mañana. Uh-huh. En el resto del país, a partir del 1 de julio, pasamos del aislamiento social obligatorio, más conocido como cuarentena, al distanciamiento social obligatorio. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que ya todos los días vamos a poder transitar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. El aislamiento social a nivel nacional, con excepción de esas 7 regiones, empieza a las 10 de la noche. Los domingos quedan liberados también, vamos a poder transitar todo el día hasta las 10 de la noche. Los domingos entonces sí está, a ver, pero entonces he entendido mal en este decreto. Porque los domingos, a ver, la inmovilización social obligatoria es todo el día, dice acá el día domingo. A ver, voy a leer, ¿ya? A ver, dice aquí, durante la vigencia del estado de emergencia nacional se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, de lunes a domingo a nivel nacional, con excepción de lo que usted ha dicho, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas rige desde las 8 hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Y el día domingo, la inmovilización social obligatoria es todo el día, dice aquí. A ver, déjame. A ver, lo que yo tengo acá es que la inmovilización social es solamente obligatoria en 7 regiones de 8 de la noche a 4 de la mañana. Ya. ¿Ok? Y luego, en el resto del país, se mantiene a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Ya. ¿Y los domingos? A ver, estamos ahí en... ¿Se levanta o no se levanta? A ver, eso es lo que no... A ver, repito el texto, ¿ya? Dice aquí, con excepción de los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios... Acá lo tienes, Jaime. 3.1. Durante la vigencia del estado de emergencia nacional, se dispone la inmovilización, te dice, ¿ok? De todas las personas de 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, ¿no? Luego te dice de lunes a domingo a nivel nacional. Ya. Con lo cual te está diciendo que la inmovilización es de 10 de la noche a las 4 de la mañana de lunes a domingo a nivel nacional. Ya. A ver, entonces lo que usted nos está confirmando es que los domingos se levanta, pero supongo que este no, debe ser el próximo, porque esto corre desde el 1 de julio. Exactamente, ya. A partir del próximo. Ya. ¿Por qué? Porque el 1 de julio, a partir del 1 de julio rige esta norma. Ya. Entonces los donde domingos no se levanta la inmovilización. Así es, a nivel nacional con excepción de las 7 regiones. Con excepción de las 7 regiones que ya hemos mencionado, mantienen la cuarentena tal y como se ha venido practicando desde el 16 de marzo. Así es, y el toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana en estas regiones. Y el domingo en esas regiones sí es la inmovilización durante todo el día. De acuerdo. Tenemos que hacer una pausa. Ministra, permítanos, por favor. También queremos hablar de la fase 3, si es que hay alguna novedad respecto a cuándo puede echar a andar. Pero antes la pausa, venimos. Okay. 8:36, esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha, los acompaño
en el día 103 de la emergencia. A ver, vamos a aclarar las cosas para tener todos la situación nítida, ¿de acuerdo? A ver, ministra, la cuarentena es focalizada, ¿de acuerdo? Focalizada Entonces, por regiones y por grupos de riesgo. En todos los demás, en todas las otras regiones, a excepción de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, que siguen igual, en todas las demás regiones la cuarentena se levanta. ¿De acuerdo? Así es. De acuerdo. Incluso los domingos. Así es. Entonces, lo que en esas otras regiones, a excepción de estas 7, va a pasar es que la gente tiene que practicar nuevas formas de interrelacionarse, ¿no? Ya no es un aislamiento social obligatorio, sino un distanciamiento social obligatorio. ¿De acuerdo? Así es. Y se mantiene el toque de queda. De 10 de la noche a 4 de la mañana. De 10 a 4 de la mañana. De acuerdo. Ahora sí. En fin, ¿hubo algún tipo de, vamos, controversia entre el gabinete o esto se ha llegado finalmente por consenso a estos acuerdos? No, ha sido un consenso porque todos somos conscientes que ya las cifras que Salud nos ha mostrado a nivel nacional, nosotros lo vemos por regiones, obviamente nos dan la tranquilidad de poder levantar la cuarentena a nivel nacional y se ha tenido la previsión obviamente de mantener esta cuarentena ya con una focalización por regiones, por grupos de riesgo, en este momento en estas 7 ciudades que son las que están con alto índice de contagio, ¿no? Y por grupos de riesgo, obviamente, porque todavía mantenemos este aislamiento con las personas mayores de 65 años o que tienen una condición de morbilidad y con los menores de 14 años. Esas son las excepciones. Esas son las excepciones. Esos grupos poblacionales se mantienen en cuarentena. Niños, niñas, adolescentes menores de 14 siguen en cuarentena. Personas mayores de 65 o personas con riesgo también se mantienen en cuarentena. Todos los demás pueden salir, pero con distanciamiento y mascarilla. Con distanciamiento, con mascarilla y con responsabilidad, ¿no? Eso sobre todo. Las fronteras siguen cerradas. Las fronteras siguen cerradas. Los aforos de los bancos, los centros comerciales, conglomerados al 50%. Hay un horario diferenciado en las entidades públicas. Aquellas personas o trabajadores del sector público que no tengan atención directa al público van a ingresar a las 7 de la mañana y aquellos que tengan atención directa al público a partir de las 10 de la mañana. ¿Por qué esto? Porque lo que buscamos es justamente hacer diferentes horarios de ingreso para minimizar el riesgo en el transporte público y así descongestionar el transporte público para las otras actividades. Entonces, hemos establecido horarios diferenciados, también con aforos reducidos y promoviendo el teletrabajo. No hay reuniones tampoco. Prohibidas las reuniones. No están permitidas las reuniones de ningún tipo, ¿no? Desfiles, fiestas ni patronales, sociales, ni políticas de ningún tipo, ¿no? Tenemos que evitar la aglomeración. ¿Cómo se ha discutido eso, supongo, en el gabinete? ¿Cómo se van a celebrar las fiestas patrias, por ejemplo? Las fiestas patrias obviamente no se van a celebrar de la forma tradicional porque tenemos que mantener el distanciamiento y evitar la aglomeración. Es probable que solamente tengamos la misa Te Deum, obviamente, con un aforo básicamente del Consejo de Ministros. Así va a haber misa Te Deum, pero sí, solo público, van... Ya. Sí, y bueno, el desfile militar queda obviamente suspendido en estas consideraciones, ¿no? ¿Mensaje a la nación? Si se da el mensaje a la nación, por supuesto que sí, pero obviamente será a través de los medios de comunicación. Virtual, o sea, no va a ir el presidente al Congreso. Hasta el momento, por lo menos, no es recomendable, salvo que sea en las mismas condiciones que se dieron cuando tuvimos el voto de confianza, ¿no? Los vuelos interprovinciales, ministra. Esto, entiendo ya, toca lo que se denomina la fase 3. ¿Desde cuándo se va a poder volar a nivel nacional? A ver, la fase 3 en este momento está en discusión. Nosotros esperamos cerrarlo este fin de semana. Se tiene que publicar antes del 1 de julio porque empieza el 1 de julio. Los vuelos nacionales, así como transporte interprovincial, existe la propuesta dentro de esta fase, pero obviamente todavía hay lineamientos para que se tienen que emitir para que esto se dé. Y ahí es donde se dispondrá en qué momento de julio podrán iniciar estas actividades económicas, ¿no? Porque obviamente hay un tema de aforos, de protocolos, ¿no? Que se tienen que establecer y también en el marco de la focalización por regiones, obviamente también hay que tener en cuenta esto al momento de las autorizaciones para este tipo de transporte, ¿no?
Quiere decir entonces que bajo el Que principio del decreto que habla de estas 7 regiones, evidentemente no se podrá viajar a esas 7 regiones. obviamente están en cuarentena esas regiones en este momento, Ya. entonces para efectos de que funcione el transporte aéreo como el terrestre, todavía de aprobarse en la fase 3, tiene que emitirse un lineamiento para poder clarificar cómo se va a dar, cómo va a ser el inicio de estas operaciones de cara a Ya. esta nueva forma y esta nueva manera de llevar las actividades económicas en Ya. esta etapa. Pero claro, a ver, partiendo, esas 7 regiones, difícil viajar a esas 7 regiones, pero las demás, ¿hay algún estimado? Porque bueno, ya hay compañías aéreas, incluso compañías de transporte interprovincial que están anunciando sus protocolos, se han visto durante el día cómo quieren dividir el pasillo del bus, me parece que LATAM está avisando ya de una recirculación del aire en sus aviones. ¿Cuándo tendría que estar listo el protocolo o cuándo? Un estimado, ¿no? Porque si estamos hablando que esto comienza, este decreto aplica desde el 1 de julio, ¿cuándo se está estimando echar a andar la fase 3? Que se entiende es desde el 1 de julio, pero A de ver, acuerdo lo a que los pasa, protocolos y las revisiones, ¿cuándo debería comenzar? a ver, la fase 3 inicia el 1 de julio. Lo que pasa es que la fase 3 tiene una lista de actividades que se van a autorizar, ¿no? Dentro de la lista de actividades, algunas, quizás la mayoría, van a poder empezar el 2 de julio, el 3 de julio, dependiendo cómo tengan la velocidad de la implementación de sus protocolos, que muchos ya los han hecho. Te pongo un ejemplo muy puntual en el caso de los restaurantes, Ujú. ¿no? Por ejemplo, en el caso de los restaurantes para atención a público, ya se tiene su protocolo aprobado, ellos ya han implementado gran parte de los restaurantes en el marco del protocolo, ya han implementado sus salones de atención, entonces ellos van a poder empezar inmediatamente. Hay otro tipo de actividades, por ejemplo, el tema de edición de libros que se está aperturando, el tema del comercio, ¿no? También, porque acuérdate que hemos aperturado el comercio para todo lo que es conglomerados, centros comerciales y tiendas por departamento. Ujú. En esta fase 3 ya se propone ampliar el comercio a todas las tiendas en general. Entonces, muchas de ellas ya están en condiciones de apertura desde el 2 de julio. Para el caso puntual de transportes aéreo y terrestre, obviamente ahí sí hay unos lineamientos que se tendrán que dictar por parte del sector competente, ¿no? Y es así como se va a definir qué rutas se harán en esta primera fase, dentro de esta tercera fase, Ujú. cómo va a ser. Obviamente ya se ha coordinado tanto con el sector de aerolíneas como el transporte sus protocolos, sabemos que ya los están implementando, han venido trabajando de la mano con el sector que tiene a cargo esta actividad económica, y es ahí donde se va a definir en qué momento del mes de julio ellos podrían empezar a operar. Ya, entonces eso está en evaluación y tendría que ser durante el mes de julio. Habló usted de los restaurantes. ¿Qué consideraciones están teniendo para que la gente pueda ir ya a visitar, digamos, ingresar y comer en el restaurante? Los restaurantes van a poder funcionar con un aforo en este primer momento de 40%, ¿no? Ya. Van a poder funcionar dentro de los horarios establecidos mientras no exista la inmovilización, van a poder continuando a hacer su servicio de entrega a domicilio. Nosotros ya el día de ayer, durante todo el mes se ha estado trabajando con el Ministerio de Comercio Exterior, con todos los gremios de restaurantes, con los grupos de restaurantes, ya se tiene el protocolo para la atención a público, ya se han implementado sus protocolos. Ya el Ministerio de Salud aprobó el protocolo de restaurantes con atención al público. Estamos esperando la publicación de la tercera fase para inmediatamente publicar el protocolo de restaurantes. Va a haber una etapa también, obviamente, desde los sectores competentes de inducción y capacitación para aquellos restaurantes pequeños y para que puedan tener una asesoría en el momento de la implementación del protocolo. Ujú. Que lo que se busca básicamente es reducción de aforos para que mantengan el distanciamiento en los pasadillos o en los corredizos. Se busca obviamente la desinfección permanente del espacio, ¿no? Que haya ventilación y Y obviamente que previa las personas reserva. que acudan previa reserva, todo va a ser previa reserva. Hay el menor contacto con el personal que atiende, muchos de ellos inclusive están haciendo sus cartas o en digital o en pizarras o en los propios individuales para evitar Ajá. el contacto físico, ¿no? Ya. Hay una gran responsabilidad por parte de todos los restaurantes, lo hemos visto ahora en esta etapa que han funcionado vía entrega a domicilio,
que gracias a Dios no ha habido incidencias, se están aplicando sus protocolos rigurosamente, y la misma confianza vamos a poner en esta etapa justamente ya de apertura de atención al público. Ujú. ¿Cuándo estima que se debe publicar el decreto? Porque se entendía que, de acuerdo a una declaración suya, debería publicarse el 1 de julio el decreto, ¿no? Antes del 1 de julio, porque la idea es que la tercera fase inicie el 1 de julio. Entonces, este fin de semana ya se debe estar aprobando el decreto. Ahora, también hay que tener cuidado en los restaurantes, digo, que se formen largas colas, ¿no? Porque ahí también es un Muchos de ellos, problema. efectivamente, muchos de ellos han tenido la previsión ya de poder, como muchos están haciendo servicio delivery, casi la gran mayoría, entonces ya han preparado sus centrales o sus comunicados con los números telefónicos donde van a tener que los clientes solicitar la cita y hacer la reserva para que Ya, puedan obviamente atender previa reserva de en la acuerdo. mayor parte de ellos, ¿no? Bien, ministra, de acuerdo. Muchas gracias por esta conversación y, en fin, vamos a esperar ese decreto, pero por lo menos ya tenemos aquí el decreto supremo que está... por ejemplo, si van al restaurante, me está preguntando aquí, si van al restaurante o se movilizan, ¿se mantiene aquello de una persona nada más en el auto? No está en el decreto. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es va a estar permitida la circulación de las personas en sus carros particulares. ¿Ya? Si yo voy a almorzar con mi familia, lo que está permitido dentro del protocolo de restaurantes es que, por ejemplo, las mesas son de 2 personas, de 4 personas y el aforo máximo por una mesa es de 8 personas, ¿ok? ¿Ya? Obviamente esto implica, al momento de hacer la reserva, es que si vas con tu familia, te van a sentar con tu familia, tú convives con tu familia. Entonces lo que se procura es que entre las mesas haya el distanciamiento, ¿ok? ¿Ya? Si yo salgo en un carro, obviamente tengo que, si es mi familia, yo puedo transitar en mi carro con mi familia. Ya. Convivo con ella, pero si es con una persona ajena, tengo que mantener el distanciamiento, obviamente, ¿no? Por eso, Jaime, creo que es muy importante recalcar que primero es mi salud y que eso implica que a partir de ahora todos tenemos que ser responsables de cuidarnos, de mantener el distanciamiento, de usar la mascarilla, de mantener la desinfección permanente y sobre todo de hacer un uso racional al momento de salir, al momento de movilizarnos, al momento de ir a hacer nuestras compras. Nuestra vida cambió, ya los centros comerciales ya no son un espacio de paseo, sino son un espacio ahora de ir a proveernos de lo que realmente necesitamos, ¿no? Y poco a poco así podremos seguir descendiendo las cifras, así tendremos mayor tranquilidad. Recordemos siempre que es primero mi salud y al cuidarme yo, cuido al resto. ¿Y las reuniones en casa? En tanto sean mis familias, porque están Ya. prohibidas las reuniones, o sea... No, de mi por ejemplo, familia, no sé, pues el cumpleaños de alguien en la casa, ¿pueden no, hacer una reunión o no? con mi familia directa. Por Claro. eso te digo, nuevamente apelamos a la responsabilidad. Claro. Las reuniones no están permitidas de ningún tipo, Ya. por la aglomeración, por la cercanía. Claro. ¿No? Muy bien, ministra. Ahora sí, muchas gracias. Muchísimas Hasta gracias, luego. Jaime. Buenas Gracias. noches. Pausa y volvemos.